Sueños misteriosos como señales divinas. Hay momentos en la vida en los que un sueño extraño, sin pies ni cabeza, nos sacude por dentro. ¿Y si ese sueño no es solo una ocurrencia sin sentido? ¿Y si es Dios tocando la puerta del corazón en silencio? Desde tiempos antiguos, los sueños han sido canales espirituales poderosos. Lo vemos claramente en Job 33, 14, 16, donde se dice: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen en el lecho. Es decir, incluso cuando dormimos, Él no deja de hablarnos. Qué misterio tan hermoso, ¿no? El Dios eterno usando el lenguaje de los sueños para comunicar lo eterno en medio de lo cotidiano. Imagina a alguien común que lleva una vida agitada, llena de responsabilidades, y una noche sueña con una casa vacía en medio de un campo desierto. Nada parece tener sentido, pero esa casa podría representar su interior, un corazón esperando ser llenado por la presencia de Dios. No se trata de interpretar cada imagen de forma literal, sino de estar atentos al mensaje detrás del símbolo. Al igual que José, quien interpretó los sueños del faraón, Génesis 41, nosotros también necesitamos pedir sabiduría al Señor para entender lo que Él quiere mostrar. A veces el mensaje no es lo que vemos, sino lo que sentimos al despertar: urgencia, paz, dirección o convicción. Los sueños, entonces, se convierten en puentes entre el cielo y la tierra. No son simplemente imágenes, sino experiencias espirituales codificadas. Cuando no entendemos algo, debemos acudir al Espíritu Santo, nuestro Maestro y Consolador. Juan 14, 26. Una oración sencilla como: Señor, muéstrame lo que necesitas que vea, puede abrir una puerta de revelación. De hecho, muchas personas comienzan su caminar con Dios a través de una experiencia nocturna inexplicable. Lo importante es que no desechemos el contenido espiritual de lo que soñamos por considerarlo solo un sueño. Nada es solo un sueño cuando Dios está involucrado. Así como Dios usó los sueños para advertir a los magos que no regresaran a Herodes, Mateo 2:12, Él también puede usarlos para advertirnos, guiarnos o alentarnos. Tal vez sueñas con agua y sientes que es un llamado al bautismo. Tal vez sueñas con fuego y es una invitación a purificar tu vida. O sueñas con caminos y es una señal de que debes tomar decisiones. No se trata de superstición, sino de sensibilidad espiritual. Dios quiere hablarnos, pero debemos estar dispuestos a escuchar, incluso en lo que parece insignificante. Y si aún dudas, recuerda que los sueños de Dios no son solo para profetas, son para los dispuestos: el agricultor, la madre, el joven estudiante, el jubilado. Todos pueden recibir un mensaje divino mientras duermen. Lemuel, el personaje que nos guía en esta historia, no tenía títulos ni fama, pero tenía algo esencial: un corazón que soñaba. Acompáñame ahora a descubrir quién era Lemuel y cómo sus noches se convirtieron en revelaciones. Lemuel, un soñador ordinario con un llamado extraordinario. Lemuel era un joven como tantos otros. No había en él nada que llamara la atención de su aldea en Judá. No venía de una línea de profetas, no poseía sabiduría reconocida, ni realizaba proezas. Era, simplemente, un agricultor, y sin embargo todas las noches soñaba, no con ambiciones ni conquistas, sino con imágenes extrañas, desconectadas, que lo dejaban más confundido que impresionado. ¿Qué sentido podía tener ver un río dorado en pleno desierto? Al principio, pensaba que se trataba solo de su imaginación vagando por la noche, pero con el tiempo, esa repetición silenciosa empezó a pesar en su interior. ¿Y si no era simple fantasía? Verás, en las Escrituras vemos que Dios no escoge a los sabios del mundo, sino a los humildes de corazón. En 1 Corintios 1:27 dice: Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Así era Lemuel.
Sin darse cuenta, estaba siendo apartado para algo más grande. Sus sueños, aparentemente absurdos, eran el lenguaje celestial tocando las paredes de su alma. Y aunque él no lo sabía, su llamado estaba germinando, como una semilla en tierra seca. Qué interesante, ¿verdad? Que Dios no haya buscado a un sacerdote, sino a un joven campesino soñador. Eso nos recuerda que el cielo no mide a las personas como lo hace el mundo. Cuando Lemuel comenzó a percibir que había un patrón en sus sueños, algo en él cambió. Empezó a despertar con una inquietud santa, esa sensación de que algo más grande lo estaba buscando. Aunque su vida seguía igual por fuera, los campos, los animales, las tareas cotidianas, por dentro, un mundo nuevo se estaba abriendo. El río de oro que veía noche tras noche comenzó a inquietarlo, como si fuera una promesa lejana que lo estaba llamando a moverse, y en ese desierto que lo rodeaba quizás se sentía tan perdido como el pueblo de Israel en su travesía hacia la tierra prometida. Pero allí, justo en medio del polvo, comenzó su peregrinación espiritual. ¿No es así también con nosotros? ¿Cuántas veces sentimos que nuestra vida es demasiado simple o desorganizada para contener un propósito divino? Pero Dios ve en lo ordinario un terreno fértil para lo extraordinario. Lemuel no tenía idea de lo que Dios estaba a punto de revelar y aún así seguía soñando. Eso es clave, la constancia en lo invisible. Muchos esperan señales espectaculares, pero los que prestan atención a lo que se repite en su espíritu, muchas veces están más cerca de la voz de Dios. Como dice Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y así, noche tras noche, Lemuel fue cultivando, sin saberlo, un espacio interior donde la revelación divina echaría raíces. Su historia nos recuerda que no hace falta ser famoso para ser llamado, que no se necesitan aplausos ni plataformas para que Dios ponga su mirada sobre nosotros. Lo que se necesita es sensibilidad, disposición y ese corazón que, aunque confundido, sigue prestando atención. De hecho, fue esa misma disposición la que llevó a Lemuel a buscar respuestas más allá de sí mismo. Vamos ahora a conocer al sabio Eitán, aquel que ayudó a dar sentido al río dorado en el sueño del joven campesino. Encuentro con el sabio Eitán Lemuel. Como muchos de nosotros, cuando nos sentimos abrumados por lo desconocido, llegó a un punto en el que ya no podía ignorar lo que estaba ocurriendo en su interior. Las imágenes del río de oro en medio del desierto no solo lo perseguían cada noche, sino que comenzaban a llenar su corazón de preguntas. Fue entonces cuando escuchó hablar de Eitán, un anciano sabio de una aldea vecina. No era cualquier hombre. Su fama no provenía de palabras elocuentes ni títulos religiosos, sino de su vida de oración profunda, de su sensibilidad espiritual y de su comunión inquebrantable con Dios. Así como Moisés subía al monte a buscar dirección, Éxodo 19, Lemuel también emprendió su propia subida, su propio viaje hacia el discernimiento. El trayecto hacia la aldea de Eitán no fue simplemente geográfico. Era un reflejo del viaje interno que Lemuel estaba haciendo. Cada paso que daba era como un susurro del cielo diciéndole, sigue adelante, no estás solo. Y al llegar, fue recibido no con respuestas automáticas, sino con silencio, con escucha, con una atención que solo los verdaderos sabios saben dar. Eitán lo miró a los ojos, cerró los suyos, y mientras Lemuel hablaba de sus sueños, el anciano oraba en su corazón. Esta imagen nos remonta a Samuel cuando, siendo niño, escuchó el llamado de Dios, pero necesitó de la guía del sacerdote Elí para comprender. 1 Samuel 3. Así también, Eitán fue ese mentor espiritual que ayudó a Lemuel a descifrar lo que parecía ininteligible. Cuando Eitán finalmente habló, lo hizo con palabras simples pero cargadas de poder. Ese desierto que ves es tu vida actual, y ese río de oro no es riqueza material, sino promesa espiritual. ¡Qué revelación!
El sabio no se detuvo en los símbolos, sino que fue directo al espíritu del asunto. Le explicó que Dios le estaba mostrando algo que solo podría recibir si decidía caminar por fe, incluso si todo parecía esfumarse ante sus ojos. ¿Cuántas veces en nuestros propios desiertos vemos promesas que parecen inalcanzables y pensamos que es ilusión? Pero Eitán, como buen intérprete espiritual, enseñó que las promesas de Dios requieren pasos concretos de fe. Hebreos 11:1 lo dice claramente. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo más bello de este encuentro no fue solo la interpretación del sueño, sino la transformación del corazón de Lemuel. A partir de ese momento, dejó de ver sus sueños como fragmentos confusos y comenzó a entenderlos como lenguaje divino. Empezó a orar con fervor, a buscar la presencia de Dios, a rendirse en humildad, sabiendo que el cielo estaba más cerca de lo que imaginaba. Este episodio nos recuerda la importancia de tener en nuestras vidas alguien que nos guíe espiritualmente, que nos escuche con discernimiento, que ore con nosotros. Tal como Pablo fue guía para Timoteo, todos necesitamos un Eitán en algún momento de la vida. 1 Timoteo 1:6-7. Y así, con una nueva visión, Lemuel regresó a su aldea no como el mismo joven agricultor, sino como alguien que había recibido una promesa revelada. Tenía ahora una misión, un llamado claro y una fe activada. No había ocurrido un milagro externo, aún no, pero internamente todo había cambiado. Lo que vendría después sería el fruto de esa semilla sembrada en la intimidad de un encuentro espiritual. Sigamos caminando con él, porque ahora ese desierto del sueño se transformará en el escenario de un milagro real. Del desierto al milagro. Con el corazón encendido por la revelación de Eitán, Lemuel regresó a su hogar llevando consigo algo mucho más valioso que una interpretación. Llevaba una dirección espiritual clara. Ya no veía el terreno seco de su familia como un símbolo de fracaso, sino como una oportunidad divina de manifestación. Y eso, amigo mío, es lo que hace la fe cuando se enciende, transforma la percepción, cambia el enfoque. Lemuel decidió arar esa tierra estéril, no porque tenía garantías de éxito, sino porque ahora entendía que ese campo era parte del sueño, parte de la promesa. ¿No nos recuerda eso a Isaac en Génesis 26:12, cuando sembró en medio de una tierra de hambre y cosechó al 100 por 1 porque Jehová lo bendijo? Día tras día, Lemuel comenzó a trabajar, bajo el sol, entre piedras secas, con manos callosas y sin ningún aplauso, sembró cada semilla como si estuviera plantando esperanza. Él sabía que la bendición no caería como un relámpago, sino que vendría al ritmo de su obediencia. Y eso es exactamente lo que muchos de nosotros necesitamos recordar. La fe sin acción está muerta. Santiago 2:17. Él actuó no porque las circunstancias cambiaron, sino porque su interior había sido transformado. A menudo esperamos ver el milagro para luego creer, pero Lemuel nos enseña lo contrario. Creyó primero, sembró primero y solo después vino la abundancia. El milagro no ocurrió de inmediato. Pasaron semanas, meses. Algunos lo miraban con burla, otros con lástima. Pero Lemuel no se detuvo. Persistía, oraba y trabajaba. Y fue entonces, cuando menos lo esperaba, que la tierra respondió. Las primeras hojas verdes comenzaron a romper el suelo. Luego vinieron los tallos, el grano y finalmente una cosecha como nunca antes. El terreno estéril floreció. El río de oro del sueño no era literal, pero lo que produjo en él, esa combinación de fe, obediencia y paciencia, fue más valioso que cualquier tesoro. Lo que parecía un desierto, ahora era un testimonio viviente del poder de Dios. Y aquí hay algo que no podemos pasar por alto. El milagro no fue solo para Lemuel. Su familia fue bendecida. Su aldea fue inspirada. Muchos comenzaron a preguntarse qué había cambiado,
¿Cómo era posible aquella transformación? Así es como obran los milagros de Dios. Comienzan en lo íntimo, pero terminan tocando a muchos. Jesús dijo en Mateo 5:16, Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Lemuel no se proclamó profeta, pero su vida proclamaba a un Dios que responde a la fe genuina. Este momento de transformación nos recuerda que cada uno de nosotros tiene un desierto propio, una área árida donde parece imposible ver fruto. Puede ser un matrimonio seco, una vida espiritual estancada, un ministerio sin dirección. Pero si aprendemos a ver esos lugares como el campo de nuestra obediencia, si nos atrevemos a sembrar con fe, el cielo puede hacer llover bendición. Lo que Lemuel vivió no fue un cuento simbólico, fue un espejo de lo que Dios quiere hacer contigo. Pero antes de que el milagro florezca afuera, hay que permitir que Dios transforme lo que está adentro. Sigamos con Lemuel, porque ahora, con el campo en flor, él empieza a ver que los sueños no eran confusión, eran guía, reflexión y aplicación personal. En este punto del viaje, Lemuel ya no es solo un personaje de una historia inspiradora, se convierte en un espejo. Su caminar, sus dudas, su persistencia, todo empieza a resonar con nuestras propias vivencias. ¿Quién no ha tenido sueños que parecen no encajar en la realidad? ¿Quién no ha sentido esa inquietud del alma al despertar, como si algo estuviera siendo dicho en voz baja desde el cielo? Aquí es donde la historia se convierte en un llamado íntimo, una invitación a mirar hacia adentro. Tal como Lemuel, muchos vivimos envueltos en rutinas, enfrentando sequías espirituales, preguntándonos si hay algo más allá del día a día. Y la respuesta, como él descubrió, suele estar escondida en lo que hemos ignorado por considerarlo insignificante. Los sueños no son solo para los tiempos bíblicos. Dios sigue hablando, pero la pregunta es, ¿estamos escuchando? Quizás Él ya nos ha hablado varias veces, pero por estar enfocados en el caos externo o en nuestras propias inseguridades, hemos dejado pasar esas señales. En Primero Reyes 19, 11, 12, cuando Elías esperaba una gran manifestación, Dios no vino en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un suave murmullo. A veces, los sueños, visiones o pequeñas inquietudes del alma son ese murmullo divino que espera ser reconocido. Lemuel no recibió una trompeta del cielo, sino una imagen recurrente que solo tuvo sentido cuando la abrazó con fe. Es ahí donde entra el aspecto práctico de esta enseñanza. ¿Qué hacer cuando sentimos que Dios puede estar hablándonos? Primero, orar. Pero no cualquier oración. Hablo de esa oración sencilla, sin adornos, donde abrimos el corazón y decimos, Señor, si esto viene de ti, ayúdame a entender. Segundo, registrar. Lleva un diario espiritual. Anota tus sueños, pensamientos repetitivos, inquietudes. A veces, la revelación no viene de golpe, sino por partes, como piezas de un rompecabezas. Y tercero, buscar consejo. Lemuel no entendió solo, fue en la sabiduría de Hitán que sus ojos se abrieron. Proverbios 11:14 lo dice, en la multitud de consejeros hay seguridad, y por último, actuar. Una fe que solo reflexiona, pero no se mueve, termina enfriándose. Si Dios ha encendido algo en ti, por más pequeño que parezca, empieza. Haz ese llamado. Perdona. Intenta de nuevo. Levanta el altar familiar. Restaura tu tiempo de devoción. Visita a ese amigo que Dios te ha puesto en mente. No esperes tener todo claro para dar el primer paso. Lemuel sembró cuando no había señales de lluvia, y ese acto de obediencia fue lo que abrió el cielo. Si hay algo que se repite en tu corazón, tómalo en serio. Tal vez sea Dios repitiendo el mensaje porque aún no te has detenido a escucharlo con atención. Y así, poco a poco, esta historia deja de ser ajena para convertirse en una conversación directa contigo. No estás viendo un cuento antiguo, estás recibiendo una invitación divina.
una oportunidad de volver a mirar tus propios sueños, tus propias señales, con nuevos ojos, porque lo que parecía confusión puede ser el principio de una revelación. Sigamos entonces, porque lo que viene a continuación confirmará que Dios no solo habló a Lemuel, Él sigue hablando hoy, Dios sigue hablando hoy. Hay una verdad profunda que a veces se nos escapa entre tantas ocupaciones y distracciones. Dios no ha dejado de hablar. No es una voz de siglos pasados, ni un eco lejano que solo los antiguos escuchaban. Hoy, aquí y ahora, Él sigue comunicándose. El problema no está en su silencio, sino en nuestro ruido. Así como en los días de Samuel, cuando la palabra era escasa y las visiones infrecuentes, 1 Samuel 3:1, muchos sienten que Dios ya no habla. Pero quizás el problema no es la falta de revelación, sino la falta de disposición para oír. Lemuel representa a todos los que, sin saberlo, están siendo llamados en el silencio de la noche, en el susurro del alma, en lo cotidiano que clama por atención espiritual. En nuestra generación estamos saturados de información, pero hambrientos de dirección. Las redes sociales nos dan miles de voces, pero solo una guía verdadera proviene del cielo. Dios puede hablar a través de una predicación, de una canción, de una conversación inesperada, y sí, incluso de un sueño extraño que no podemos olvidar. El desafío está en aprender a discernir. Juan 10:27 lo dice de manera hermosa. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. ¿Qué haría una oveja si no reconoce la voz de su pastor? Vagará, se perderá. Por eso debemos afinar nuestros oídos espirituales, no para buscar misticismo en todo, sino para no ignorar las perlas que Dios deposita discretamente en nuestro camino. Una de las maneras más efectivas de abrirse a la voz de Dios hoy es desarrollar una vida devocional auténtica. No se trata de cumplir una rutina religiosa, sino de crear un espacio donde el Espíritu pueda hablar. Leer la Biblia con expectativa, orar con honestidad, adorar con el corazón. Todo eso prepara el terreno. Lemuel no entendía al principio, pero una vez que comenzó a orar con intención y buscar respuestas, su mundo interior se iluminó. Esa es una enseñanza clave. Dios no esconde sus planes para frustrarnos, sino para ser hallado por los que verdaderamente lo desean. Jeremías 29:13 lo confirma: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y lo fascinante es que cuando uno empieza a reconocer su voz, ya no se conforma con menos. Todo cobra otro sentido. Una simple mañana puede ser una revelación, un silencio, una respuesta, una espera, una preparación. Lemuel, al comprender que el río de oro era una promesa espiritual, comenzó a vivir con otra perspectiva. Ya no era un joven perdido entre sueños, era un hombre guiado por propósito. Así también, cuando descubrimos que Dios sigue hablando, cada parte de nuestra vida se convierte en terreno santo. Nada es trivial, nada es casual, todo puede ser una oportunidad de encuentro con lo divino. Entonces, si alguna vez sentiste que Dios te estaba hablando, a través de algo inusual, de una palabra que se repite, de una inquietud que no se va, no lo ignores. Haz una pausa. Pregunta. Escucha. Porque si algo nos enseña la historia de Lemuel, es que cuando abrimos el corazón, lo que parecía confusión se convierte en revelación. Y esto no es el final. Hay más por descubrir, más por comprender. Vayamos ahora hacia una verdad aún más profunda. Cuando Dios quiere asegurarse de que entiendas, Él repite su mensaje hasta que lo abraces. Repetición como confirmación espiritual. Cuando algo se repite en el alma, no es casualidad. Dios, como buen Padre, conoce nuestras limitaciones y sabe que muchas veces necesitamos escuchar más de una vez para realmente comprender. Así como un maestro repite una lección clave antes del examen, el cielo también insiste cuando un mensaje es importante. En la historia de Lemuel, ese sueño del río dorado no fue una ocurrencia aislada.
Era una llamada constante, un eco divino que volvía cada noche. Y eso, mi querido amigo, es una de las formas más claras de confirmación espiritual. La repetición es el lenguaje que Dios usa para subrayar lo esencial. Pensemos por un momento en el faraón del antiguo Egipto. Él también soñó 2 veces, y fue José quien interpretó: el sueño del faraón es uno mismo, y el hecho de que se haya repetido significa que la cosa es firme de parte de Dios. Génesis 41:32. ¿No es eso impactante? Dios no repite por error, sino por intención. Cuando algo se repite, una palabra, una imagen, una sensación, deberíamos detenernos y preguntarnos: Señor, ¿me estás hablando? A veces no se trata de entender con la lógica, sino de recibir con el espíritu. Es como si Dios nos tomara suavemente del rostro y dijera: mírame, escúchame bien, esto es para ti. En la vida espiritual, muchas veces ignoramos las repeticiones porque las etiquetamos como coincidencias. Pero si aprendemos a observar con discernimiento, esas repeticiones pueden ser confirmaciones poderosas. ¿Te ha pasado alguna vez que un mismo versículo aparece en distintas circunstancias? Que una frase que te dijo alguien, luego la escuchas en una prédica y después la lees en un libro. Eso no es casualidad, eso es Dios afirmando un mensaje. Lemuel no entendió su sueño la primera vez ni la segunda. Fue después de múltiples repeticiones que se dio cuenta de que algo serio estaba ocurriendo. Y en ese proceso, su oído espiritual fue afinándose. Lo hermoso de este patrón es que también revela la paciencia de Dios. Él no nos grita, no nos empuja. Él repite, como un padre que enseña a su hijo a caminar, una y otra vez, con ternura, sin cansarse. Isaías 28:10 lo dice de manera sutil pero clara. Mandato tras mandato, línea sobre línea, un poco allí, un poco allá. Así trabaja el Señor. Nos guía paso a paso, confirmando lo necesario, reafirmando lo que aún no hemos abrazado del todo. Y cuando finalmente respondemos, descubrimos que todo ese tiempo Él estuvo ahí, esperando con amor. En la vida de Lemuel, la repetición fue la llave que abrió el entendimiento. No fue elocuencia ni sabiduría propia, fue sensibilidad espiritual despertada por la constancia de un mensaje, y eso es algo que está al alcance de todos. Si hay algo que vuelve a tu mente, si sueñas con lo mismo, si Dios te ha hablado de una misma área repetidamente, no lo deseches. Puede ser la señal que estás necesitando. Como Lemuel, tal vez lo que sigue no es más repetición, sino un llamado a caminar. Vamos a verlo juntos en el próximo paso. Como los desiertos, lejos de ser finales, son escenarios preparados para los milagros más profundos. Un camino con propósito. En la vida espiritual hay momentos en que el alma atraviesa verdaderos desiertos. Etapas secas, silenciosas, donde parece que el cielo guarda silencio y las oraciones rebotan en el techo. A simple vista, estos periodos podrían parecer castigos, fracasos o señales de que Dios nos ha abandonado, pero nada más lejos de la verdad. Al contrario, estos desiertos suelen ser laboratorios divinos, espacios sagrados donde el carácter es moldeado y la fe se profundiza. Así como Moisés fue preparado durante 40 años en el desierto antes de liberar a Israel, Éxodo 3:1-12, muchos de nosotros también somos llevados a territorios áridos para descubrir el verdadero propósito del llamado de Dios en nuestras vidas. No hay crecimiento sin prueba, ni fe auténtica sin momentos de vacío. Lemuel, en su caminar espiritual, descubrió que su desierto no era el final del camino, sino parte del proceso. Aquella tierra seca, sin frutos ni promesa visible, se convirtió en escenario del milagro más revelador de su vida. ¿Y cómo comenzó todo? Con un sueño confuso, repetido una y otra vez. Lo curioso es que no hubo una señal clara, ni una voz tronante desde el cielo. Solo una imagen persistente, un río de oro en medio de la nada. ¿Te ha pasado?
soñar con algo que no comprendes, pero que se repite como si intentara decirte algo. A veces Dios no habla con palabras, sino con símbolos, repeticiones y circunstancias que solo la oración y la meditación profunda logran descifrar. Hay quienes creen que solo los profetas o los pastores reciben visiones, pero la historia de Lemuel y tantas otras en la Biblia nos enseña que Dios habla con quien quiere, cuando quiere. David fue ungido mientras cuidaba ovejas. 1 Samuel 16, 11, 13. Gedeón estaba escondido cuando el ángel lo llamó valiente guerrero. Jueces 6, 11, 12. Y Lemuel simplemente dormía después de un día de trabajo en el campo. ¿Qué tienen en común? La disposición del corazón. Cuando estamos abiertos, cuando no endurecemos nuestra fe con el cinismo, entonces hasta los desiertos cobran sentido. El silencio de Dios no es ausencia, es preparación. Cada paso doloroso es también una enseñanza profunda que, si la aceptamos, nos transforma. Por eso, la historia de Lemuel resuena en tantas personas. Él no recibió instrucciones detalladas, no supo todo desde el inicio, y sin embargo, caminó. Caminó por fe, no por vista. 2 Corintios 5:7. Cultivó tierra seca sin saber si algún día germinaría algo, pero su obediencia silenciosa, su acto de sembrar aún sin garantía de cosecha, fue lo que desbloqueó la bendición. Esa actitud, la de actuar sin certezas, pero con confianza en lo que Dios puede hacer, es uno de los secretos más poderosos del crecimiento espiritual. No se trata de tener todas las respuestas, sino de confiar en aquel que las tiene. Así, este episodio no es solo una parte más del relato, es el corazón de la transformación. Nos recuerda que cada etapa difícil es también una preparación para el cumplimiento del propósito. Que detrás del desierto está la promesa y detrás de la sequedad un río escondido esperando revelarse. Y justo cuando creemos que ya no podemos más, es ahí donde Dios muestra que siempre estuvo guiando el camino, porque lo que parece sin sentido muchas veces es parte de un plan divino más grande, lleno de propósito y redención. Aplicación espiritual universal. Seguindo os mesmos parâmetros anteriores, aqui está a produção textual. Tópico 9. Aplicación espiritual universal. En algún momento, todos nos hemos preguntado, ¿será que Dios realmente me está hablando? Y es una pregunta válida, humana, profundamente espiritual. Porque si Dios habló con Abraham, con Moisés, con María, con Pablo, ¿por qué no podría hablar también contigo? La historia de Lemuel nos lanza justamente esa invitación, a dejar de descartar nuestros sueños y experiencias como simples coincidencias y comenzar a verlos como posibles mensajes del cielo. No se trata de espiritualizar todo hasta el extremo, sino de abrir los ojos del alma. Jesús mismo dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Mateo 11:15. Y ese oír no es solo con los oídos físicos, sino con el corazón atento. Los sueños, las señales, los encuentros casuales, incluso las demoras y los silencios, todo puede ser parte del lenguaje de Dios. Él no está limitado a una forma. Se manifestó a Elías no en el viento fuerte ni en el terremoto, sino en un silbo apacible. 1 Reyes 19, 11, 12. Y a veces también a nosotros nos habla en lo cotidiano, en una conversación inesperada, en una palabra repetida en diferentes contextos, en un versículo que aparece justo cuando más lo necesitamos. El reto es discernir, aprender a leer los momentos con ojos de fe, porque cuando estamos espiritualmente atentos, lo ordinario se vuelve extraordinario. Esta es una invitación práctica, no teórica. Piensa por un momento en tus propios sueños. ¿Hay alguno que se ha repetido? Un símbolo que no comprendes del todo, pero que se presenta una y otra vez. Tal vez no es solo una función del subconsciente, sino una provocación divina. La Biblia está llena de personas que fueron despertadas espiritualmente a través de visiones. Pedro, por ejemplo,
recibió una revelación que transformó su comprensión del Evangelio mientras dormía. Hechos 10. Dios no ha cambiado. Él sigue hablando. La diferencia es que hoy muchos ya no escuchan, y si Dios habla, también espera respuesta. Por eso, una forma concreta de aplicar esta enseñanza es establecer un tiempo regular de oración y meditación sobre nuestros sueños. Llevar un diario espiritual puede ser muy útil. Anotar lo que soñamos, las emociones que sentimos, las imágenes que nos impactaron. Luego, orar sobre eso, pedir claridad, sabiduría y confirmación. Muchas veces, lo que al principio parecía confuso, empieza a tener sentido con el tiempo, como piezas de un rompecabezas que se van uniendo. La fe no es instantánea, es un camino, un proceso, y parte de ese proceso es aprender a escuchar con humildad. Así que, más que una historia bonita o una curiosidad bíblica, el viaje de Lemuel nos plantea un desafío. Estamos prestando atención a las maneras en que Dios quiere guiarnos, porque la verdad es que Él sigue trabajando, incluso cuando no lo comprendemos, incluso cuando todo parece en silencio. Sus promesas no han caducado, su voz no se ha apagado. Solo debemos aprender a silenciar el ruido del mundo para oír el eco eterno de su amor. Dios sigue hablando hoy. Una de las verdades más reconfortantes y a la vez más desafiantes de la vida espiritual es que Dios no ha dejado de hablar. A pesar de vivir en un mundo saturado de ruido, distracciones y dudas, su voz sigue resonando con poder y ternura. Lo que sucede es que muchos han dejado de escuchar, pero aquellos que afinan su espíritu, que hacen silencio interior y buscan con sinceridad, descubren que el Creador no ha callado. A veces habla a través de la Escritura, como en el Salmo 119, 105. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Otras veces lo hace a través de circunstancias que parecen pequeñas coincidencias, pero que llevan su firma invisible. El relato de Lemuel no es un cuento simbólico, es un espejo espiritual. A través de sus sueños, Dios lo fue guiando paso a paso, incluso cuando él no entendía del todo el mensaje. Esta es una enseñanza clave. No necesitamos tener toda la interpretación desde el principio. Dios revela lo necesario en el momento preciso. Recuerda a Samuel, el joven que escuchaba su nombre durante la noche, sin saber que era Dios mismo quien lo llamaba. 1 Samuel 3. Fue necesario que alguien le enseñara a decir, «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Y tal vez esa misma respuesta es la que deberíamos dar hoy. En tiempos modernos, algunos piensan que los sueños y visiones son reliquias del pasado, cosas de profetas antiguos. Pero la promesa del Espíritu Santo, según Hechos 2:17, es clara. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Está ahí escrito, vivo, vigente. No se trata de misticismo barato, sino de una promesa divina para todo aquel que cree. El desafío es abrirnos, no endurecer el corazón por el escepticismo, ni permitir que la rutina espiritual apague el fuego interior. Quizás Dios ya te ha estado hablando. Tal vez lo ha hecho mediante ese sueño que no puedes olvidar. Esa sensación en tu corazón que persiste, esa conversación que no fue casual. Dios sigue usando lo cotidiano para lo eterno. Como cuando Jesús se apareció resucitado a 2 discípulos en el camino a Emaús y solo lo reconocieron al partir el pan. Lucas 24:30-31. Él estaba allí todo el tiempo, pero no lo veían. Así también sucede con su voz hoy. Está presente, pero se necesita fe para identificarla. No busques grandes manifestaciones. A veces basta con estar atentos al susurro. Lemuel no fue un privilegiado por recibir sueños, fue simplemente alguien que prestó atención. Y ahí está la clave para nosotros. Si deseamos escuchar a Dios hoy, debemos aprender a vivir con sensibilidad espiritual.
Esto implica momentos de oración sincera, lectura de la palabra con expectativa y una disposición abierta a que Dios hable cuando y como quiera. Él no ha cambiado. Nosotros sí podemos cambiar nuestra postura, afinar nuestros sentidos y descubrir que lo divino nunca dejó de hablar. Solo esperaba oídos dispuestos a escuchar. Repetición como confirmación espiritual. En la vida con Dios, nada se repite por casualidad. Cuando algo espiritual vuelve una y otra vez, ya sea un sueño, una palabra, una sensación persistente en el corazón, es porque hay un mensaje que aún no ha sido plenamente comprendido, o porque el cielo quiere asegurarse de que no lo dejemos pasar por alto. La repetición es una forma divina de subrayar lo esencial. En la Biblia vemos cómo el faraón soñó 2 veces con vacas y espigas, Génesis 41, y fue José quien explicó que la duplicación era señal de que el asunto era firme y urgente delante de Dios. Así también sucede hoy. Cuando Dios repite, es porque nos está confirmando su voluntad o preparando nuestro corazón para algo mayor. Lemuel vivía esta realidad sin saberlo. No entendía por qué el mismo sueño se le presentaba noche tras noche. Pero en lugar de ignorarlo o desestimarlo como una ilusión sin importancia, buscó dirección. Y eso marca toda la diferencia. Muchos reciben señales del cielo, pero no las consideran lo suficientemente importantes como para actuar. Lemuel, en su humildad, decidió que si Dios le estaba mostrando algo, él quería entenderlo. Esta disposición del corazón, esta apertura a la voz divina, fue lo que permitió que la revelación se desarrollara gradualmente. La repetición no era una molestia, era una insistencia celestial, una misericordia que no lo dejaba en la oscuridad. Es importante entender que, a veces, la repetición no es solo una confirmación, sino una oportunidad de transformación. Cuando Dios insiste, lo hace porque hay algo en nuestro interior que necesita alinearse con su propósito. Quizás estamos resistiendo, dudando o simplemente distraídos. Por eso, el Espíritu Santo es paciente. Como un maestro amoroso, repite la lección hasta que el discípulo la comprenda. Y una vez que eso sucede, una paz profunda toma el lugar de la confusión. De repente, todo encaja, y el corazón, antes inquieto, se rinde ante el llamado. Si has experimentado repeticiones en tu vida, un sueño que vuelve, un versículo que te persigue, un pensamiento que no se va, no lo tomes a la ligera. Ora sobre ello. Pídele a Dios discernimiento. Habla con alguien espiritual, como hizo Lemuel con el sabio Eitán. A veces, la confirmación viene en comunidad, a través del consejo de quienes caminan en la fe. Lo cierto es que cuando algo se repite desde lo espiritual, rara vez es trivial. Es una invitación divina, un susurro que, si se ignora, podría hacernos perder una bendición que ya está en camino. Así que más que una señal de confusión, la repetición en el ámbito espiritual es un acto de gracia. Es Dios diciendo, no quiero que te pierdas esto. Es un llamado a prestar atención, a buscar más profundamente, a dejar que Él mismo revele lo que nuestro entendimiento aún no alcanza. Y en ese proceso, el alma se fortalece, la fe se afianza, y la relación con Dios se vuelve más íntima y real. Porque cuando Dios repite, no es porque se haya olvidado de lo que dijo, es porque no quiere que tú lo olvides.